Bueno, bienvenidos al presente tutorial de un caso de accidente ocurrido en el año 2017. Clase de accidente atropello, gravedad muerto. En la dirección Ciudad de Bogotá, en la carrera décima con Avenida Primera de Mayo. Entonces, inicialmente vamos a ver el video de los hechos. Ahora ustedes van a ver las imágenes de una cámara de seguridad de un accidente de tránsito que ocurrió ayer antes de las 3 de la tarde. Está en la avenida Primero de Mayo o calle 22 Sur con carrera décima sentido norte-sur de la vía, donde muchos conductores dicen, algunos testigos, Bueno, como podemos observar, ahí está eh, la detención o las posiciones la posición final del vehículo. Aquí podemos identificar uno de los peatones. estaban excediendo la velocidad porque las vías en el centro y en el sur estaban bloqueadas por las protestas, y precisamente este conductor, quien al parecer llevaba la vía pero excedía la velocidad, Aquí está el otro peatón en este sector antes del paso peatonal. arrolla a tres personas que no respetaron que el semáforo estaba en rojo para ellos y simplemente pasaron por ese sendero peatonal. Lo cierto fue que esas tres personas, dos de ellas se encuentran recluidas aún en un centro asistencial del sur de la capital del país, y dicen que su pronóstico es reservado. Un golpe. Bueno, también hay, si escuchamos lo que dice el reportero, los peatones cruzaron la vía en semáforo en rojo y al parecer el vehículo iba a exceso de velocidad, que es lo que se pretende reconstruir en este caso. Bastante fuerte, qué tremendo accidente que ocurrió ayer en horas de la tarde en el. Ahí está, entonces tenemos el primer peatón que va aquí a la orilla del andén antes de cruzar la intersección. El segundo peatón queda aquí y el tercero un poquito más adelante del vehículo cuando se detiene. Bueno, tenemos ya la dirección, entonces vamos a cerrar el video y nos vamos, bueno, vamos a ubicar aquí con Google Earth, vamos a buscar una dirección, entonces colocamos carrera décima, carrera décima con avenida Primera de Mayo, Bogotá. A ver qué nos arroja el Google Earth. Aquí está, entonces él empieza a desplazarse a buscar ese punto. Entonces aquí ya nos tiene de alguna manera un acercamiento. Entonces lo que vamos a hacer es, obviamente aquí las imágenes son, pues no son actualizadas, pero sin embargo nos va a servir por el diseño de la vía. Entonces lo que vamos a hacer es un acercamiento del sector. Está un poco pixelado, pero ahí va cogiendo poco a poco la resolución. Nos arrojó, aquí calle. Miremos aquí, entonces vamos a darle acá. Vamos a ver,
si nos arroja la dirección que necesitamos. Bueno, ahí que estamos en la dirección que es. Bueno, sí. Entonces esta es la avenida Primera de Mayo y esta es la carrera 10ª. Aquí está la estación de Transmilenio, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a mirarlo en 2D, perdón, en 3D. Entonces, básicamente, aquí fue el accidente. Bueno, entonces el vehículo venía por este carril, ¿sí? Y aquí se generó el impacto. Miremoslo en... miremoslo a ver con acercamiento ya sobre la avenida. Aquí lo tenemos. Entonces miremos aquí la profundidad. Entonces aquí está más o menos aquí. Podríamos decir que fue aquí. Entonces en ese sector. Entonces ahora qué vamos a hacer, vamos a ubicar las coordenadas tanto la latitud como la altitud, perdón, la latitud como la longitud, como la vamos a necesitar para poder hacer el respectivo bosquejo topográfico. Entonces bueno, ya tenemos, sabemos exactamente dónde está o dónde fue el accidente. Cerramos el Google Earth y ahora vamos a las coordenadas. Entonces aquí ya tengo la dirección. Entonces aquí dice carrera 10ª Antonio Nariño, Distrito Capital. Esta es la troncal de la calle carrera 10ª y esta es la Primera de Mayo, esta que está aquí, ¿sí? Primera de Mayo con 10ª. Y aquí nos arroja las coordenadas. Entonces aquí tenemos latitud 4 grados, norte 34 minutos 33.244 segundos y longitud oeste 74 grados 5 minutos 40 segundos. Bueno, entonces vamos aquí ya queda registrado. Entonces esta es la página que se usó para ubicar las coordenadas de cualquier punto geográfico del país. Entonces para que la tengan ahí presente. Seguidamente entonces se procede a determinar el área del accidente. Entonces en Google Earth nos permite una herramienta de determinar, de hacer este tipo de marcación, ¿sí? Una opción que aparece a mano izquierda de una reglilla y nos permite demarcar. Entonces aquí lo que se pudo determinar, estas distancias, estos cálculos que se pueden hacer sobre el mismo mapa, es que la distancia en X es de 64.8 metros y la distancia en Y es de 20 metros. Seguidamente entonces vamos a la parte del cálculo de la escala. Entonces para calcular la escala más adecuada para el croquis, entonces decimos que la escala en eje X sería distancia en X en centímetros del accidente, o sea 64.8, lo pasamos a centímetros, da 66.480 centímetros, y lo dividimos por la distancia que tiene el papel en centímetros horizontalmente, que tiene 22.
¿Cuál papel? El formato del iPad. Entonces, este formato es el que tiene este, este formato. Entonces, horizontalmente tiene 22 centímetros y de manera vertical tiene 14.3. Entonces, se aplican aquí las formulitas y se determinan las escalas. ¿Cuál escala se toma? Entonces, para estos casos, entonces se toma la escala mayor. Listo, entonces se toma la escala mayor y entonces después procedemos a hacer el croquis. Entonces básicamente el croquis nos queda de la siguiente manera. Pero voy a cerrar el archivo y vuelvo y lo abro porque se me está bloqueando. Este archivo se me está bloqueando, entonces pero lo cerramos. Listo, entonces vamos a abrirlo nuevamente. Ah, bueno, bueno, muy bien, entonces retomando aquí con el documento, entonces hacer unos cálculos y después entonces aquí tenemos el croquis a escala, entonces tenemos la escala 1/300. Esta sería la escala que se manejó. Entonces los peatones quedaron muy pequeñitos, pues obviamente porque el tamaño del IPA pues es de este tamaño. Entonces vamos a continuar entonces mirando las tablas de medidas. Entonces espere, reduzco un poco el formato. Entonces, ahí, entonces, aquí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la siguiente medida. Dice los puntos de referencia. Entonces tenemos una alcantarilla, que es esta, y la otra alcantarilla, que es esta. Entonces, y tenemos ahora las diferentes fijaciones. Por ejemplo, la evidencia número 1, la fijación número 1, que corresponde al vehículo. Aquí dice vértice anterior izquierdo del vehículo y vértice anterior posterior del derecho del vehículo. ¿Sí? Entonces se fijó esta parte y esta. Con respecto a B y con respecto a A. Vamos a ampliar otro poquito esto. A ver. Bueno, entonces
Si miramos aquí, estas fijaciones, por ejemplo, la 3 corresponde a este peatón, los pies del peatón. Entonces, fijación de 50.3 metros y de 23.3 metros con respecto a A y a B, es decir, con respecto a esta cantarilla hasta los pies y de B hasta los pies. Tenemos también el punto de impacto, aquí está, ¿sí? Ahí está la trayectoria de los peatones y por aquí era la trayectoria del vehículo. Y aquí están los tres peatones. Un peatón 1, que es este, peatón 2, peatón 2 que es este, y el peatón 3 que es este. Estos son los sentidos de la vía. Aquí está el separador. Aquí es donde queda la estación de Transmilenio, ¿sí? No solo nos interesa esta parte de la vía. Aquí hay un semáforo. Por ejemplo, aquí hay semáforo peatonal. Aquí hay semáforo vehicular. Perdón, aquí hay solo semáforo peatonal porque el sentido de allá viene así. Viene así en ese sentido. Entonces aquí hay peatonal para pasar acá. Y según la información es que este semáforo estaba en rojo. Entonces, al estar en rojo, pues ellos cometieron una imprudencia, pero el vehículo al parecer pues traía una velocidad también. Semáforo aquí, vehicular, y obviamente por aquí vendría el otro semáforo vehicular, por aquí arriba. Bueno, básicamente estas son las medidas que se tomaron y ahora vamos a proceder a llenar el respectivo informe de accidentes. Entonces nos vamos acá, vamos aquí y vamos a subir donde está el informe, la primera hoja. Entonces tenemos la primera hoja. Entonces nos dicen que el accidente ocurrió en Bogotá. Entonces aquí tenemos Bogotá. Pido excusas por la bloqueada del archivo. Entonces espérenlo, retiro y vuelvo y lo abro. Entonces tenemos aquí. Déjame lo busco acá rápidamente para continuar. Bueno, entonces continuando con el formato, vamos a ampliar un poquito esto. Ahí, para que podamos ver. Entonces, continuando, vamos a llenar rápidamente este formato. Entonces, ¿cómo se llenaría básicamente? Entonces, vamos a llenar algunas partes con lo que se haría. Entonces, decimos que, por ejemplo, el organismo de tránsito, entonces el código que maneja el organismo de tránsito de Bogotá. La gravedad, entonces ya dijimos que con muertos. Lugar o coordenadas geográficas, entonces aquí podríamos colocar carrera décima con avenida Primera de Mayo. Y sin embargo aquí también vamos a llenar estos datos de latitud y altitud que los tenemos aquí en esta parte. Entonces, bueno, aquí no se ve muy bien. A ver, mejor veámoslos aquí por este. 43433 latitud. Entonces, latitud 04 grados 34 minutos 33 segundos. Y en longitud 74,540. 74,50540. Perfecto. Localidad, comunidad, Mártires. Entonces, continuando aquí, fecha y hora del accidente. Entonces,
ocurrencia del accidente, el 2017, 05, día 0503. Hora de ocurrencia, entonces 14 horas, porque es hora militar, con 32 minutos. Y la hora del levantamiento, entonces el mismo día, 03 2017, a las 15 y 25. Clase de accidente, entonces fue un atropello, entonces marcamos X aquí. Choque, no. Objeto fijo, ya no, se descarta. Características de la vía, entonces miremos las características de la vía. Rural, nacional, departamental, municipal, urbana, entonces marcamos urbana. Residencial, industrial, comercial. Esto lo podemos dejar en blanco, no incide en nada. Zona escolar, turística, militar, también podemos dejarla en blanco. Deportiva, privada, hospitalaria, también podemos dejarla en blanco. Diseño de la vía. El diseño de la vía, entonces miremos que es, podría tratarse de una intersección, ¿cierto? Pero eh, básicamente pues manejémoslo con intersección, porque evidentemente fue en una intersección, pero si nos damos cuenta del accidente fue en un tramo de vía, ¿sí? Pero se puede manejar intersección porque los peatones iban por un sentido y el vehículo iba en otro. Condición climática, entonces estaba normal. Seguimos aquí entonces mirando características de la vía. Bueno, aquí eran características del lugar, ahora características de la vía geométricas. Entonces recta, vía 1, ¿sí? Solo nos interesa la vía 1, ¿por qué? Porque fue un atropello. ¿Sí? Si hubiera sido un choque, entonces como era intersección se manejarían ambas vías. Plana, con bahía, no, no tenía bahía. Con andén, sí tenía andén. Con berma, entonces no tenía berma. Utilización, un sentido, doble sentido, entonces sabemos que era de doble sentido. ¿Sí? La carrera décima es de doble sentido. Calzadas, entonces, si miramos el croquis, miremos el croquis rápidamente. Entonces aquí tenemos la zona que nos interesa, entonces tenía esta es una calzada completa, ¿sí? Y la otra calzada que venía hacia el otro sentido. Entonces, es como si viniera, este es el otro sentido, perdón, aquí. Entonces es como si viniera en ese sentido, ¿sí? Entonces aquí tenemos el carril exclusivo de Transmilenio, aquí es el del bus y aquí de los particulares. Entonces tenemos dos calzadas, que es la vía completa, y cada calzada, esta calzada tenía dos carriles y dos carriles, entonces sería en total cuatro. Es decir, aquí separaríamos esto y aquí separaríamos esto. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4 carriles. Entonces vamos al iPad y decimos lo siguiente. Calzadas, entonces ya definimos que son 3 o más. ¿Sí? 3 o más carriles. Estamos hablando de la vía donde ocurrió el accidente. Calzadas, perdón, calzadas 2. Corregimos aquí, perdón. Calzadas 2, 2. Y carriles más de 3. Es superficie de rodadura, entonces asfalto. Estado bueno. Condiciones.
Estaba seca, ¿cierto? Entonces seca. Iluminación artificial, buena. Controles de tránsito, entonces tenemos que mirar si había gente trayendo, no había. Semáforo, sí. Operando, sí. Intermitente, no. Apagado, no. Señales de verticales, pare, no. Ceda el paso, no. No gire, no. Sentido vial, sí. No adelantar, velocidad máxima, no había. Otra. eh, bueno, otra de señales verticales, pues teníamos también la de semáforo peatonal, ¿no? Aquí se puede peatonal. ¿Sí? Aunque aquí se asume que hablan de todos los semáforos, pero bueno, aquí podemos aclarar que es un peatonal también. Señales, entonces tenemos zona peatonal, si había. Línea de pare, también estaba la línea de pare. Señal central amarilla no, línea de carril blanca sí, continua. Entonces miremos, eh, eh, bueno, de acuerdo al accidente, entonces segmentada. Entonces esta era segmentada. Perdón, aquí no es amarilla, la blanca. Blanca. Entonces aquí tenemos que línea carril blanca segmentada. Línea de borde blanca también había. Flechas, flechas habían. Leyendas, símbolos, otras. Leyendas sí habían de solo bus en ciertos carriles. Reductor de velocidad, banda sonora no, resalto no, móviles no, fijo no, bueno. Delineador de piso, tachas, tachones, bueno, no había, no había. Visibilidad normal, disminuida por nada, no, totalmente, listo. Entonces, asimismo seguimos llenando todo el iPad, los datos del conductor. Seguimos llenando los datos del conductor. Perdón. Datos del vehículo. Clase de vehículo, entonces sabemos que era una camioneta, ¿sí? Una camioneta. Bueno, entonces esto ya las fallas pues se determina de alguna manera, pues si hay testigos o más bien versión del conductor pues se toma en cuenta, pero sin embargo hay necesario una inspección, un peritaje de vehículo. Y aquí se puede identificar los daños del vehículo que prácticamente fue esta zona, ¿sí? Toda esta zona, la parte frontal del vehículo. Bueno, y aquí describimos si fue un hundimiento, un eh, englobamiento, abolladura, eh, rayón, etcétera, etcétera. Entonces aquí uno describe las características de los daños del vehículo. Continuamos con la segunda hoja. Entonces la segunda hoja es conductor del vehículo 2. Lo mismo, datos, pero en este caso fue atropello, entonces no, simplemente pasamos a la tercera hoja, que es donde está el croquis. Entonces aquí en el croquis pues ya de alguna manera reduzco aquí. Entonces en el croquis ya de alguna manera pues aquí está la tabla, esta misma tabla que tengo aquí. Esta tabla simplemente es registrarla acá. Entonces se registra la tabla aquí. Y
se puede usar algún espacio de esta parte superior, algún espacio que mejor se pueda, para registrar las convenciones. Las convenciones tienen que basarse en las que establecidas en el informe de accidente. Como podemos ver, aquí nos dice, por ejemplo, longitud y latitud, que ya la tenemos registrada. Entonces ya simplemente escribir la escala que se usó. Entonces escala 1, 300, ¿sí? Y el método, pues ortogonal, ¿sí? O el método triangular, el que se haya usado, ¿sí? Perfectamente. Para nuestro caso, en este caso usamos el método triangular, de triangulación, ¿sí? Entonces el método de triangulación que usamos acá. Aquí vienen los nombres de quien conoce el accidente y el número de investigación que corresponde. Y aquí viene el tamaño de si hay huella, si hay radiocurvatura, si fue en curva, bueno, etcétera. Entonces aquí la vista es superior, ¿no? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces aquí ya es para vehículos, más vehículos. Y ya entonces llegamos a la parte de las víctimas. Entonces con las víctimas, entonces aquí relacionamos, por ejemplo, si es peatón, si, bañante, pasajero. Entonces en el caso este que fueron 3 peatones, entonces serían 3 espacios de estos, 3 víctimas. Bueno, muy bien. Entonces ese es prácticamente como se debe ir llenando el IPAC, que no es nada del otro mundo, es muy intuitivo su llenada. Ahora vamos a pasar a la parte de esta, la parte que consideramos relevante e importantísima en los accidentes, que tiene que ver con la hipótesis. Entonces está en la hoja número 1, la hoja número 2 creo que es que está aquí, en la 2. Entonces antes de mirar la hipótesis, miremos aquí el documento. El documento, aquí, creo que lo tengo abierto acá. Sí. Entonces, ¿qué dice la hipótesis? La hipótesis dice clarito acá. Dice que determinar obligatoriamente. ¿Sí? Debe determinar obligatoriamente al menos una hipótesis. Para determinar la hipótesis, entonces se debe tener en cuenta lo siguiente: las indagaciones y el análisis de los elementos materiales de prueba, daños del vehículo, lesiones de peatones, trayectorias de los vehículos, posición final de los vehículos, estado de la vía, características de la vía, versiones de del conductor, versión de entrevista de testigos. Entonces tenemos muchos elementos para, para poder determinar las hipótesis o la hipótesis o las hipótesis posibles. Evidencia física, determina la ruta de participante, punto y lugar de impacto, que en este caso la tenemos. Hay un video. En el video pues se evidencia también que los peatones pues pasan el semáforo en rojo, pero el vehículo también venía bastante rápido, pues eso hay que determinarlo. La dinámica del antes, durante y después, de acuerdo con los impactos, análisis de velocidades si es posible, que es lo que vamos a intentar hacer. Violación de normas, aquí pues también aplica. Entonces, una vez hecho claridad de que es de obligatoriedad determinar al menos una hipótesis, entonces aquí podemos decir lo siguiente. Vamos a las diferentes hipótesis. Entonces vamos a las hipótesis de... Aquí están las convenciones que se usan. Y por aquí, aquí. Aquí está. Hipótesis al ciclista. Hipótesis al conductor en general. Entonces la hipótesis del conductor en general podríamos pensar que es la 116. En los exámenes de alcoholemia pues salió negativo. Entonces vamos a determinar si
se puede establecer exceso de velocidad o impericia por evitabilidad del accidente, es decir, si pudo haber evitado el accidente frenando antes o no. Entonces la 116 podría aplicársele tentativamente al conductor. Y para peatones podríamos estar hablando de peatones. Aquí. De peatones tenemos 11. De estas 11 pasar semáforo en rojo perfectamente. Aquí está la 401. Entonces podríamos aplicar la 401. Entonces básicamente vamos aquí al iPad y podríamos decir que para el conductor 116 y para el peatón 401. ¿Sí? Ahora vamos entonces a la parte del cálculo. El cálculo de la velocidad. A ver qué es como un análisis previo a, a lo que tenemos del croquis. En el croquis tenemos unas distancias de detención final que son estas. Te vamos a ampliar un poquitico el croquis. Ahí. Entonces, el último peatón, el peatón 1, el último este que quedó acá, fue el que cogió de frente, ¿sí? Entonces, ese es el que vamos a usar como referente. Es decir, vamos a usar ese como referente. Es decir, desde el punto de impacto hasta donde quedó. Ahí. Entonces, esa distancia pues ya de antemano se había calculado por estar a escala el croquis a escala 1:300, entonces ya se había determinado y se estableció entonces que era de 51.8 metros. Entonces esta distancia es de 51,8 metros. Fue un golpe bastante fuerte, entonces vamos con esa distancia que es desde la zona de impacto hasta donde quedó el peatón, que es vamos a calcular la velocidad de proyección del peatón. Entonces vamos aquí a buscar las fórmulas y entonces tenemos inicialmente lo siguiente. Inicialmente podemos hablar, perdón, aquí no es, vamos a buscar acá. Entonces bajemos aquí. Bueno, voy a abrir el otro. Voy a abrir el otro donde tengo las fórmulas. Ya tengo todo aquí. Entonces, listo. Entonces, aquí, entonces busquemos aquí reconstrucción física. Entonces tenemos la primera fórmula, que es la velocidad de proyección del peatón. Entonces, velocidad de proyección del peatón me dice a mí que debo usar esta fórmula. Entonces, velocidad sería igual, perdón, bueno, velocidad sería igual a 2 por 9,8 por coeficiente de fricción o de arrastre, perdón, coeficiente de arrastre del peatón. Entonces Serli maneja un coeficiente de 0,7. Vamos a manejar el coeficiente 0,7 de arrastre peatón y una distancia total de proyección de 51,8
1,8 metros. Y esto lo vamos a dividir entre 1 más 0,7 al cuadrado. Entonces, haciendo los cálculos nos quedaría de la siguiente manera. Rápidamente vamos a hacer los cálculos. Entonces quedaría entonces tenemos raíz cuadrada de 2 por 9,8 por 0,7 por 51,8, ¿sí? Dividido, entonces esto dividido, abro paréntesis porque abajo hay una suma de 1 más 0,7 al cuadrado, cierro paréntesis, y esto nos da 21,83. Entonces nos da 21. Bueno, perdón, acá corregimos. Bueno, 21. 21,84 metros. Pasándolo a kilómetros, entonces quedaría por 3,6. 78,6 kilómetros por hora. Entonces, sin ir más allá, estamos diciendo que la velocidad del peatón de la que salió expulsado, salió a esta velocidad expulsado. ¿Sí? Ya evidentemente se puede inferir, pues, haciendo un análisis más profundo, de que evidentemente hay un exceso de velocidad. ¿Cómo se determina la velocidad de impacto? Esta. Entonces, ¿qué es la velocidad del vehículo? Esta velocidad del vehículo es, la fórmula es muy sencilla, es la velocidad del peatón sobre eficiencia. Eficiencia de proyección. Esta eficiencia de proyección es 0,7, se la determinó a base de experimentación. Entonces lo que va a suceder es que normalmente, y es así, siempre, en la mayoría de casos, siempre, la velocidad de impacto del vehículo va a ser mayor a la velocidad del peatón. Entonces tenemos 78,6 por 0,7. Entonces dividimos esa velocidad en 0,7 y nos da 112. Es un valor bastante elevado. Podríamos estimar que no sería esa la velocidad, sería mucho menos. Pero sin embargo, tendríamos que hacer un análisis. Sin embargo, partiendo de 78 se podría decir que iba a exceso de velocidad por ser zona urbana. Entonces, aquí, bueno, esas dos hipótesis serían las que más se ajustan al caso. Y finalmente, para mirar este caso en cuanto a la habitabilidad, entonces lo que vamos a mirar aquí es lo siguiente. Aquí la colisión, o sea, aquí fue donde estaba el peatón. Disculpen el dibujo ahí. Y aquí se proyectaba el vehículo. La pregunta es distancia de velocidad reglamentaria. Reglamentaria es zona urbana. Digamos que sobre la carrera décima está todavía vigente 60 por hora. No sé si ahorita estará en 50.
suponiendo que está en 60, entonces, ¿qué distancia tendría que tener para frenar justamente aquí y evitar el accidente? Eso es lo que significa esto, ¿sí? Como ya tenemos una velocidad tentativa mínima, entonces vamos a esa distancia, perdón. Entonces, esa distancia de la evitabilidad sería, esa distancia sería de una velocidad al pasar a metros, que dijimos que era 21, perdón, aquí, 21, ¿qué? 21,84. 21,84 sobre esto al cuadrado sobre 2 por 9,8 por 0,7. Aquí ya es el coeficiente, vamos a ponerle el máximo, 0,8. Buen vehículo, buena condición de la vía, buenas llantas, más eh, velocidad 84 por el tiempo de reacción. El hombre estaba en estado normal, 0,75 segundos. Entonces vamos a mirar esa distancia que pasaría aquí. Entonces, haciendo los cálculos, que haría 21,84 al cuadrado dividido en 2 dividido en 9,8 dividido en 0,8. Esto nos da 30, aquí nos da inicialmente 30,42 metros. Y le vamos a sumar 21,84 por 0,75, 16 metros más. Distancia de reacción. Para un total de la distancia de 46,8. 46,8 metros necesitaba para detenerse y evitar el accidente. Pues es una distancia bastante considerable, y la de reacción es de 16. Es decir, estamos hablando de una distancia de tensión, un punto de percepción, ¿sí? Entonces, cuando yo percibo al peatón, he recorrido 16,38. Y a partir de este punto, tengo 30,42 para evitar el accidente, evitarlo. Él necesitaba de 30,42 metros para detenerse. La pregunta es, ¿en qué momento realmente los vio? Si iba distraído, o sea, ¿qué estaba haciendo? Son elementos subjetivos que se deben determinar después. Bueno, entonces, básicamente, como un abrebocas de lo que se hace en investigación de accidentes desde que inicia, desde que se conoce hasta que se empieza a reconstruir y se empiezan a analizar las evidencias. Eh, Tendríamos dedicarle más tiempo a esto, pero sin embargo es para tener una idea de que todo esto termina siendo llevándose a cabo un informe ejecutivo. Entonces, con todo esto usted debe realizar un informe ejecutivo. Y el famoso informe pericial, pues cuando en los casos de asignación de perito para sustentar en juicios orales. Entonces, aquí está el informe ejecutivo. Y este informe ejecutivo, entonces tenemos un número único de noticia criminal, destino del informe, entonces hacia dónde, a qué fiscalía, reporte de iniciación, la presunta conducta punible, entonces homicidio, disculpen aquí la létrica, homicidio, tengo problemas con
el puntero. Bueno, vamos a corregir esto a ver si me deja. No, definitivamente no me dejó. Entonces aquí iría homicidio culposo, lugar de los hechos, narración de los hechos. Entonces narrar prácticamente toda esta información sale del IPAT. Por eso el IPAT es tan importante diligenciarlo correctamente. Descripción del indiciado, si es capturado, si no, lugar de reclusión, edad, datos de la víctima, si hay testigos, hay un formato de entrevista. Diligencias adelantadas, esta parte es importantísima, ¿sí? De lo que se realizó. Por ejemplo, inspección a vehículo, por ejemplo, diligenciamiento del informe policial, el bosquejo topográfico, eh, fijación topográfica y fijación fotográfica y videográfica si es necesario. Se hicieron solicitud de pronto de video, entrevistas, eh, primer responsable, inspección al lugar de los hechos, cadena de custodia, solicitud de exámenes médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que se definen como los famosos actos urgentes, ¿sí? Los que son de manera inmediata. Y ahí seguimiento al final se suscribe quien realizó todas las diligencias y el informe ejecutivo. Bueno, considero que bueno, esto es como un panorama de lo que debe llevar a cabo en una investigación y reconstrucción de accidentes. Obviamente lo de la parte de reconstrucción pues también se pueden usar los software como es el FX, el Vista FX o el Crash Match. Bueno, no siendo más por esta ocasión, me despido y hasta pronto. Muy amables.